Bueno, ante todo, buenos días, que Dios los bendiga grandemente. Y bueno, le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que nos guíe en su palabra. Hoy vamos a Gálatas 2, del 11 al 16 vamos a hablar. Lo leo así. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieran se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bien, acá vemos un pasaje de la Biblia en el cual nosotros tenemos la costumbre de decir, ¡ay, qué pasaje fuerte! Y somos de decidir fuerte o no fuerte, y por consiguiente hay cosas que no hacemos o cosas que no queremos hacer. Nosotros vamos a ver algo que sucedió acá y algo que tuvo que hacer Pablo, algo que no habrá sido para nada agradable para él, como reprender a Pedro. Me imagino, pienso yo, de que él no debe estar contento, no habrá estado feliz de hacer eso. No es algo que él buscaba hacer, no es algo que quería hacer, pero algo que tuvo que hacer. Dice, le resistí cara a cara. Dice, porque era de condenar. ¿Qué quiere decir? Que resistir cara a cara y era de condenar. Resistir cara a cara quiere decir pararse frente a algo, a alguien y decirle, estoy en contra de lo que te estoy haciendo, de lo que tú estás haciendo, por eso yo te resisto. Resistir es estar en contra. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo Pedro no era del agrado de Dios y por consiguiente era lo que no le agradaba a Pablo, porque Pablo no miraba lo que hacía en otras cosas, sino lo que hacía que podía llevar a equivocación. Dice, ¿por qué era de condenar? Porque era incorrecto. Y nos explica la palabra de Dios, dice, porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, lo vemos en el 1.19, en Gálatas 1.19, que lo que nos dice, pero no había ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Él había venido de Jerusalén, y bueno, entonces Pedro empezó a hacer cosas que no debía hacer. Empezó a tener actitudes que no eran las que predicaba y empezó a hacer cosas que estaban fuera del mandamiento de Dios, de lo que había dejado Jesucristo para él y para todos nosotros. Dice en el 12 que se apartaba, después que llegó Jacobo se apartaba, se retraía y decía que tenía miedo. El apartarse, él vio, estaba con los gentiles, entonces como estaba viviendo con los gentiles, andaba tranquilamente, porque en ese tiempo los gentiles y los judíos no se mezclaban, estaban bien separados. Pero dice, cuando llegaron los de Jerusalén, claro, llegó Jacobo, y él tuvo miedo. Y el miedo es algo muy feo. Según la definición, es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y la segunda es sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Él tenía miedo. La presencia de Jacobo le produjo ese miedo que lo llevó a hacer algo que no tenía que hacer, a apartarse de los demás. Dice que se apartaba, que se retraía, ya no se juntaba con los gentiles, ya estaba aparte. El miedo lo había llevado. ¿El miedo de dónde sale? El miedo sale de la carne. Entonces él prestó atención nuevamente a la carne.
Ya tenemos un hecho anterior que Pedro prestó atención a la carne. ¿Recuerdan cuando Jesús fue apresado? Y él antes le había dicho que aunque le costara la muerte, le costara la vida, él iba a seguir con Jesucristo y que no lo iba a negar ni nada. Y Jesús le dijo, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y él le dijo que no. Pero resulta que cuando terminó de negarlo la 3ª vez, cantó el gallo. ¿Por qué? Él le prestó atención a la carne. La carne le dolió, la carne lo llevó. Entonces, en este momento también el miedo está en la carne. El miedo a qué nos pueden hacer a nosotros. El miedo es qué nos pueden decir. El miedo es que nos puedan apartar. El miedo a la carne lo llevó a engañar. Lo llevó a hacer un engaño, a tener miedo. El miedo a la carne. Entonces dice en el 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. En su simulación. ¿Qué es simular? Claro, muchas veces no lo entendemos. Dice, la simulación es un acto que consiste en imitar o fingir que se está realizando una acción cuando en realidad se está llevando a cabo otra. O no se está llevando esa. Una persona que simula también es un hipócrita, es ser hipocresía, porque la hipocresía es fingir o aparentar lo que no siente, o fingir lo que no es. Es una persona que actúa como otra, que utiliza la hipocresía, que no es justa y sobre todo que es alguien que no es de confianza. Bueno, él en ese momento estaba fingiendo, estaba simulando, estaba mintiendo, estaba engañando. Y eso era Pedro. ¿Pero por qué? Porque la carne le ganó y porque en ese momento él se dejó arrastrar por el miedo y a su vez arrastró a todos los demás que estaban con él, a los otros judíos y a un Bernabé que estaba con él, que Bernabé era una persona, nos lo dice Dios en su palabra, dice que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Ese era Bernabé, no era muy simple, era una persona que amaba mucho a Dios. Y compañero, él fue el que fue a buscar a Saulo, a Pablo, para que fuera a Antioquía, y estuvo trabajando con Pablo 1 año en Antioquía, y ahí es donde lo llamaron por primera vez cristiano. O sea que vemos la magnitud de quién era Bernabé. Pero cuando Pedro hizo eso, él se dejó llevar por Pedro. Y nos dice en el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, que esto es una parte muy importante de entender. Acá Pablo no le dice que andaban rectos conforme a él, no, dice conforme a la verdad del Evangelio. Dice, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Le estaba diciendo, le dijo a Pedro, si tú estás viviendo vives como los gentiles, o sea que estás viviendo rodeados de ellos, entre ellos, y vives viviendo una vida no de judíos sino de gentil, ¿por qué ahora quiere judaizarlo? Judaizarlo, que el problema que tenía en ese momento es que se quería llevar a los que llegaban a los pies de Cristo, a los que llegaban al camino del Señor, hacerles partícipe de todos los ritos, de todas las costumbres, de todas las cosas que tenían anteriormente. O sea, uno de esos era el pacto que había hecho Dios con Abraham. En ese pacto, ¿cuál era? La circuncisión. Y los que estaban en esa tesitura decían que se debían los hombres circuncidar. Y Pablo le aclara bien. Dice, ¿es eso lo que tú los llevas ahora? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? A judaizar quiere decir a que se circunciden, a que guarden las fiestas y todas las costumbres judías. Y no es así. Dice, nosotros, en el 15, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí le aclara y le tiene que decir, nosotros, si somos judíos, no tenemos que obligar a los demás. Le explica bien, no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe y por la gracia. Por la fe en Jesucristo y por la gracia de Dios somos salvos. Y después su Espíritu Santo nos guía. Claro, nosotros ahora vemos esto y decimos, sí, hoy lo que le pasó a Pedro, hay lo que tuvo que hacer Pablo, hay lo que le pasó a Bernabé, que también fue arrastrado, y hubo que recalcarle a Pedro de que no por las obras de la ley iba a ser justificado por las obras de la carne, sino por la fe en Jesucristo. Las obras vienen después, ya sabemos todos que las obras vienen cuando son obras de fe, obras de arrepentimiento, obras de amor, obras dignas de arrepentimiento. Pero bueno, en este caso nosotros vemos esto en la Biblia y es para que digamos, lo que le pasó a Pedro, lo que tuvo que hacer Pablo, lo que hizo Bernabé, que también cayó. No, esto es para que Dios nos lo deja, para que nosotros veamos de no caer en esta misma situación. Muchas veces nos puede pasar que el miedo nos gane, el miedo que es la carne, lo que está en nosotros. El miedo a que nos pase algo, el miedo a que nos discriminen, el miedo a que no nos vean con buenos ojos, el miedo a perder una amistad, el miedo a que un amigo nos vea con ojos de locura, miedo a que la carne nuestra se resienta, a que seamos apartados, a que seamos mal mirados. Ese miedo le ganó a Pedro, pero ese miedo nos puede ganar a nosotros. O nos ha ganado muchas veces, para ser sinceros y reales, muchas veces nos ha ganado ese miedo. Entonces, no podemos decir que no nos va a pasar, no podemos decir que somos superiores, no. Esto es una advertencia, esto es para que nosotros veamos lo que puede hacer un error en nosotros, lo que puede hacer una simulación de parte nuestra, que podemos arrastrar a un montón de personas que están a nuestro alrededor, que sean creyentes también y que amen a Dios. Como Bernabé. Bernabé amaba a Dios, honraba a Dios y predicaba la palabra de Dios, pero fue arrastrado. De la misma forma nosotros, si nos equivocamos y hacemos cosas por miedo, si nosotros simulamos, si nosotros queremos agradar a los demás, al hombre en la carne, nos vamos a equivocar. Y en esa equivocación podemos arrastrar a muchos a nuestro alrededor. Los primeros serán los seres queridos, a los que amamos, porque son los que están cerca nuestro y son los que van a ver, si él hizo una cosa, está bien, yo también la puedo hacer. Y muchas veces no están bien. Entonces, para eso también Dios nos deja acá la alternativa a eso, que es la corrección. Y la corrección con amor y con misericordia, con ese amor y esa misericordia que queremos para con nosotros, en la cual nosotros vemos que acá Pablo, con dolor, porque no habrá sido agradable para él, pero lo corrigió. Lo corrigió porque él entendió lo que Dios le había dicho, que más vale corregirlo a tiempo y no que se pierda su alma. Y hay veces que nosotros no somos capaces de corregir, nosotros no somos capaces de hablar a un hermano o a una hermana y decirle, mira, Dios dice acá en su palabra esto y esto, y vos estás haciendo esto y esto. No es correcto lo que estás haciendo, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a mí, porque yo no soy nadie, pero de acuerdo a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios te estás equivocando. Vuélvete, arrepiéntete de tu camino, no estás haciendo bien. Lo que estás haciendo no está bien. Eso es hacerlo por amor. La corrección nosotros muchas veces entendemos que es un castigo. ¿Cómo voy a corregir al hermano? ¿Cómo le voy a decir al hermano que está equivocado, que está haciendo las cosas mal? ¡Ay, qué malo que soy! No. Eso es como la madre que ve al hijo que se está equivocando y dice, ¡ay no! ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo lo voy a corregir? Le voy a crear un trauma para toda su vida. No, la madre nunca piensa así.
La madre ve que el hijo se va a equivocar, se va a cortar, le quita el cuchillo, le dice, no, eso no. Llore o patalee, no mira eso, porque por amor lo hace. Y el niño cuando es grande, cuando crece, le dice, gracias mamá por todo lo que me cuidaste. Y nosotros también cuando crecemos en la palabra de Dios, cuando crecemos en la voluntad de Dios, cuando dejamos de ser niños, vamos a dar gracias a Dios por todas esas personas que nos corrigieron, por todas esas personas que nos guiaron, por todas esas personas que nos llevaron por la buena senda, por el buen camino, por la palabra de Dios, sin mancha. Esas personas que se preocuparon y no pensaron en que tal vez iban a ser apartadas, que iban a ser discriminadas, que no iban a ser muy queridas porque se le iba a decir de una corrección. Se iba a decir, hermano, lo que veo que usted no está haciendo bien es esto, porque mire, la palabra de Dios dice esto y usted está haciendo esto otro. Muchas veces preferimos agradar al hombre y no preferimos agradar a Dios. Preferimos callar y dejar al hombre que haga lo que quiera, en vez de llevarle la palabra de Dios, de llevarle luz, porque si está en tinieblas, nosotros lo que le tenemos que llevar es luz. Y es lo que Dios quiere, porque en ese momento Pablo, que fue a llevar luz a la vida de Pedro, fue a llevar luz a la vida de Bernabé, fue a llevar luz a todos los que estaban ahí reunidos. Por eso lo habló adelante de todos, para que todos entendieran cuál era la verdad, cuál es el camino. El camino, la verdad, la luz, Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo. Eso es, no otra cosa. Llevó también adelante de todos la palabra para que todos vieran que nosotros debemos buscar de agradar a Dios, que no debemos tener miedo a lo que nos pueda hacer el hombre, sino tener miedo a perder a Dios. Es una palabra hermosa, es una palabra que está llena de amor y de misericordia, porque Dios en ese momento y siempre ha tenido misericordia para nosotros, y en ese momento la mostró mandando a Pablo a que reprendiera a Pedro, por amor y misericordia. Entonces, de la misma forma nosotros tenemos que entender que esta palabra es para todos nosotros. ¿Qué sucedió en ese tiempo? Sí. ¿Que le tocó a Pablo? Sí. ¿Que Pedro se equivocó? Sí. ¿Que Bernabé se equivocó? Sí. Pero hoy no está Pedro, no está Pablo, no está Bernabé. Estamos nosotros, cada uno con sus errores, cada uno con sus defectos y virtudes, cada uno con el don que Dios nos ha dado. Y debemos estar atentos unos a otros, debemos estar atentos para que la carne no nos gane y no nos perdamos. Porque lo que Dios quiere es que nosotros tengamos vida y vida en abundancia con Él. Esa es la voluntad de Dios y eso es lo que nosotros vemos acá. Le damos gracias a Dios por su palabra, le damos gracias a Dios porque Él está con nosotros, gracias a Dios porque por amor nos manda personas para que nos corrijan, para que nos ayuden, para que nos instruyan. La palabra de Dios sirve para instruir, corregir, redarguir, sirve para todo. Y bueno, y no olvidemos que el miedo, la simulación, el buscar agradar a todos, a veces nos gana y no debemos darle ese lugar porque nos hace ser otras personas, lo cual no queremos ser. Así que le damos gracias, Señor por tu palabra, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias por todo lo que tú haces por nosotros y te pido que nos ayudes para tener amor y misericordia para todos y poder llevar tu palabra en todo momento, que sea tu palabra, Señor, y no la nuestra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.